Juega Dylan Ennis, no puede con Senglin. ¿Dónde va? ¿Dónde va Ennis? ¿Dónde va Dylan Ennis? ¡De 3! Estaba solo Babatunde, prefieren invertir. Hielo de 3. ¡Chof! Moraván Andorra de nuevo por delante. Minuto 45 por delante en el primer cuarto. Es un 12-3 de parcial para los andorranos. En la esquinita, Brusino, buen pase dentro. Y hacia abajo, 2+1 de Jason Thompson. Tiene que dar un paso adelante este jugador. Pocos pueden decir en Liga Endesa que tienen 8 temporadas de NBA a sus espaldas. Ese mano a mano, precioso el cambio hacia afuera, la inversión, le llega a Brusino, sonríe a la cámara, dispara, ejecuta y enchufa desde la esquina, Chof, y 33-30. García vuelve a empezar, 5 de 11 en triples, Casademont Zaragoza, 8 de 11 Moraván Andorra, ¿qué digo 8 de 11? 9 de 12 y adicional, Haukur Palsson. Pauli sale volando, échale un galgo a este. Pauli hacia abajo y el gorrazo que le coloca Linason para el invierno al otro lado del muro. 4-8-6-5. 70-79, Brusino. Fenomenal el desplazamiento y el gorrazo que le coloca Babatunde a la segunda transforma Jason Thompson. Y con esa penetración va a finalizar el partido. Con la bomba contra el cristal de Dylan Ennis. 22 puntos para Ennis, victoria de Casademont Zaragoza, 83-98. Primera victoria fuera de casa de Casademont Zaragoza esta temporada y primer triunfo de Sergio Hernández al frente del banquillo maño. Se la va a robar Jason Thompson y Dylan Ennis que va a machacar. Es Javi García, levantó la cabeza pero no encontró el pase para Rasheed Suleiman. Barreiro, Thompson se cuelga del aro. Jason Thompson y cómo lo celebran. What is this shit? Why? What you thinking? What you thinking? You got 1 fucking minute to go hard. Go. 56 puntos al descanso. De momento para Casademont Zaragoza. Brown machaca espectacular. Qué poderío físico de Jaylen Brown para cerrar el segundo cuarto. Continúa TJ Break. Qué manejo de bola. Qué canasta. Cómo lo hace todo bien este jugador. Russell para el lanzamiento de Siskowski. Con esa mecánica particular del polaco. Nico Brusino, Thompson. Jaime Fernández llega para machacar. Canasta y falta. Jaime Fernández. No son minutos basura, ¿eh? Los minutos basura no existen. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Lo están aprovechando ellos que son profesionales y que juegan 40 minutos muchas veces. Aprovecharlo a morir. Lanzamiento y la canasta de Alex Fon. Así se estrena con la camiseta de Casademont Zaragoza. Knudsen se la va a jugar delante de Alex Reyes. Le pone un taponazo ahí Kliajic. De nuevo para el jugador danés. 17 añitos. Qué bien recibe Knudsen y se cuelga del aro. Victoria, la cuarta de la temporada para el equipo de Sergio Hernández. Se queda, como decíamos, con 2 retabet. Anderson gets the reposition screen. Lake will dive, gets it inside, easy 2. Out of the coaching manual, pick and roll. Bray bounces inside, Henderson goes up, soft touch for the big man. Has to back it out. Goes again and kicks. Deep 3 from Brer is good. Hands though. Sloppy going the other way. But his deja vu as Ennis fires up the 3 and just fills it up. Takes the ball screen. I just flipped the pass. L1. Wide open, they just leave the ball. Russell will move to the inside. Then shoots the 3 off the penetration. Anderson again breaks the defense down, drops it inside. Lake gets the and 1.
Anderson again creating a lot of advantage. 8-point game. Sambate have the basketball. Verratti steps back, looks to go again. Kicks it inside. Oh! Take that. Full penetration has just killed Zaragoza. In the block. Nice skip. Innes, 5 on the possession. Steps back for the 3 is good. That's a step back and a half. Brinsma drops it inside, puts it away at the bottom of the clock for 2. Bray has it. Everything's in front of Sambate now. Innes attacks it off the right hand for 2. Time is now the real enemy of Sambate. Bray wraps it. Benzi puts it on the floor for 2. Needs an extra 1. Got to shoot it. Verratti drops it inside. Burisma goes up. Miljosevic gets the 2. Sorry, Burisma gets the 2. Innes to the lane for 2 is no good. And that'll do it on what looked like it was a blowout at the half. Ends up with a strong performance by Zaragoza. Vemos en pista, serán sus primeros minutos. Bueno, la verdad me he sentido bastante bien. Pasé un partido después de 11 meses. La verdad que he roto los nervios, la presión que he tenido con el club y con el equipo, con los aficionados. Y bueno, espero que se mantenga. Y la verdad hay mucha gente, no puedo ahora... hay mucha gente detrás de esto, así que bueno, gracias a ellos se logró lo que se logró. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale like, coméntalo y compártelo. También puedes seguirnos en redes sociales y tenemos el buzón del aficionado para que te pongas en contacto con nosotros.